Bienvenidos amantes del crochet y los dragones. Hoy les traigo un tutorial muy especial y mágico. Vamos a tejer a Chimuelo y Furia Luminosa, los queridos dragones de cómo entrenar a tu dragón. Si eres fan de estas adorables criaturas y te encanta el arte del amigurumi, este video es para ti. Te mostraré paso a paso cómo crear estas maravillosas figuras con todos sus detalles, para que puedas tener a tu propia pareja de dragones tejidos con amor. Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Amigurumis Castillo. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer estos llaveritos, ¿no? De la película de Entrenando a mi dragón. Miren, así nos quedó tanto este personaje y el de acá, ¿no? Bueno, vamos realmente a necesitar muy pocos materiales, no son muchos tampoco, y bueno, son muy sencillos de elaborarlos, ¿no? Y bueno, vamos a necesitar estambre de color blanco, puede ser, o color hueso también, lo pueden utilizar para esta de aquí. Sería color negro. Y aquí, pues para los ojitos, hilo de bordar puede ser de este color de aquí, celeste, ¿no? Y negro. Y el mismo blanco utilizamos para hacer estas lucecitas en sus ojos, nada más. Y del de acá sería color verde, negro. Incluso pueden utilizar el mismo de aquí si es que no tienen hilo de bordar. Y blanco para hacer la lucecita. Y un poquito de gris oscuro, miren, para hacer estos detalles de aquí de la naricita y de estos de acá. Y dos ganchillos para, ganchitos de estos para poner para llaveros. Ustedes pueden escoger el de su preferencia. Relleno que necesitamos, separador de vuelta, aguja lanera, tijeras. También vamos a necesitar un ganchillo de 1.75. Vamos a utilizar para este proyecto. El grosor del estambre que yo estoy utilizando, miren, les indico, para el blanco es este, más o menos es como de un poquitito más de 1 milímetro, casi nada. No, pero es casi 1 milímetro, para que nos quede así más o menos de estos tamaños, como para llavero. Eso sería todo. Bueno, vamos a empezar realizando. Voy a empezar a realizar al mismo tiempo las dos figuras, porque tanto la cabecita como las orejitas son el mismo patrón, entonces yo les voy a ir indicando, ¿ya? Yo voy a hacer el blanco, ¿no? Para que ustedes puedan mirar mejor el tejido, porque ya saben que en negro no se visualiza bien los puntos cuando se va a enseñar. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿no? Y vamos a hacer así lo siguiente. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Y ahora sí vamos a cerrar este anillo mágico. Así de esta manera. Y ahora lo siguiente que vamos a realizar es 6 aumentos. Vamos a hacer, o sea, un aumento en cada puntito, ¿no? Entonces miren, aquí yo voy a hacer mi primer aumento. O sea, 2 puntos bajos en un mismo punto. Como tenemos 6 puntos que hicimos dentro del anillo mágico, entonces vamos a hacer 6 aumentos. Ahorita ya hice el primero. Vamos el segundo. Aquí ya se me enredó. Vamos el segundo. Y así sucesivamente vamos a ir terminando toda la vuelta de completar los 6 aumentos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 6 aumentos y hasta ahí tenemos 12 puntos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es un punto bajo. Vamos a colocar ya nuestro separador de vueltas, nuestro marcador. Y vamos a hacer un aumento en el siguiente punto. Así de esta manera. Hicimos un punto bajo y un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer, miren, esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. También podemos cortar esta colita del anillo mágico cuando jalamos.
Le apretamos bien y la cortamos para que ya no nos vaya a ir a estorbar, ¿no? Y bueno, continuamos realizando la siguiente vuelta y vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento en todo alrededor de la vuelta. Entonces empiezo con mi primer punto, así de esta manera. Miren, voy a hacer el segundo punto, en el otro punto, otro punto. Y en el tercer punto voy a hacer un aumento. Miren. Entonces, ¿qué hice? 2 puntos bajos y un aumento. Y este patrón lo repito todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 24 puntos. Ahora vamos a hacer el siguiente patrón. Vamos a hacer un punto y vamos a poner nuestro separador de vueltas aquí para no perdernos. Y en el siguiente punto voy a hacer otro punto. En el siguiente punto otro punto bajo. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hice 3 puntos bajos y un aumento. Entonces voy a repetir este patrón de 3 puntos bajos, un aumento, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de realizar esa vuelta. Miren, así nos está quedando y hasta ahí tendríamos ya 30 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya hice mi primer punto. Entonces en el siguiente voy a hacer otro punto. En el siguiente otro punto. En el siguiente otro punto. Y en el siguiente un aumento. Entonces este patrón de 4 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 36 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento. Voy a hacer mi primer punto bajo. Voy a poner el marcador, el separador de vueltas. Y en el siguiente punto voy a hacer otro punto. Vamos en el siguiente otro punto. En el siguiente otro punto. En el siguiente otro punto. Y en el siguiente un aumento. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos 5 puntos bajos y un aumento. Y este patrón lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de realizar esa vuelta de aumentos y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es 5 vueltas de altura. Eso quiere decir que vamos a hacer un punto en cada punto, estos 42 puntos, y vamos a repetir 5 vueltas más. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 5 vueltas de altura. Miren, así me está quedando. Ahora vamos a iniciar con las vueltas de disminuciones. Y para eso vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución. Voy a hacer mi primer punto bajo. Voy a colocar el separador de vueltas. En el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo. En el siguiente otro punto bajo. Y en el siguiente otro punto bajo. Miren, hice 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No? Ahora voy a hacer una disminución invisible. Miren. Tomo la hebrita de adelante. Esta es una cadenita. Tomo la hebra de adelante del un punto y del siguiente hago lo mismo. Miren, así. Tomo la lazada y paso por debajo de esas 2 hebritas. Tomo de nuevo la lazada y cierro. Y esto es una disminución invisible. Entonces voy a hacer 5 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Miren, aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí ya tendríamos ahora 36 puntos. Ahora vamos a tejer un punto en cada punto. Vamos a hacer una sola vuelta de altura y vamos a tejer estos 36 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de altura, tejí un punto en cada punto, en total esos 36 puntos. Ahora continuamos con la siguiente vuelta de disminuciones y vamos a hacer un punto bajo, le colocamos el marcador, el separador de vueltas y vamos a hacer en el siguiente punto otro punto. En el siguiente punto otro punto, en el siguiente otro punto y ahí ya tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿no? Y ahora voy a hacer una disminución de igual forma como lo hice en la anterior vuelta. Tomo la hebrita de adelante del punto, del siguiente
tomo también la hebrita, tomo lazada y paso por las 2 hebritas. Me quedan 2, tomo lazada y saco así. Esa es una disminución invisible. Entonces voy a hacer 4 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé, miren, de hacer esa vuelta, ya se nos está cerrando y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer un punto en cada punto, o sea, una vuelta de altura de estos 30 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de altura de 30 puntos. Ahora voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer nuestro primer punto. Vamos a continuar con las vueltas de disminuciones y vamos a hacer este primer punto así de esta manera y vamos a colocar nuestro separador de vueltas. No se olviden de colocar el separador, ¿ya? Listo, y vamos a hacer en el siguiente punto un puntito. Y en el siguiente otro puntito. Recuerden que al inicio ya hicimos un punto, entonces serían 3 puntos que hemos logrado. Ahora vamos a hacer una disminución invisible. Tomo la hebrita de delante del un punto, del siguiente también, tomo lazada, paso por los 2, me quedan 2, tomo lazada y tejo. Entonces voy a repetir este patrón de 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y también ya le estoy rellenando un poco. Conforme vayan ustedes cerrando van a ir rellenando, ¿no? Ahora sí, vamos a hacer la siguiente vuelta. Hasta ahí tenemos ya 24 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. Vamos a hacer así, miren. Tomamos nuestro primer punto. 1. Ponemos el separador de vueltas. Y vamos a hacer 2 puntos. Ya hice un punto. En el siguiente punto 2. Y voy a hacer una disminución. Tomo la hebrita del siguiente también. Tomo lazada, dejo espacio por esas 2 hebritas. Me quedan 2. Tomo lazada y paso por las 2. Entonces voy a hacer 2 puntos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 18 puntos. Como yo les decía, vayan rellenando conforme van cerrando, ¿no? Para que luego no se les haga tan complicado. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y en esta vuelta vamos a hacer un punto bajo. Vamos a sacar el separador de vueltas y vamos a hacer un punto bajo, así de esta manera. Y vamos a colocar nuestro separador de vueltas, así. Y en el siguiente punto vamos a hacer una disminución invisible, así como la hemos venido realizando. Cuando se va cerrando, cada vez es un poquito más complicadito hacer, pero no es imposible. Miren, aquí ya hice mi disminución, un punto bajo, una disminución. Y ese patrón lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, yo ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 12 puntos. Ahora, por último, lo que vamos a realizar son 6 disminuciones invisibles, ¿no? Como lo hemos venido realizando, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer mi primera disminución invisible. Vamos que se enfoque bien. Ahí. Tomamos la hebrita del primer punto, la del segundo punto. Así. Tomamos lazada, pasamos por debajo de las 2 hebritas, me quedan 2, tomo lazada y tejo las 2. Y ya hice mi primera disminución. No se olviden de colocar el marcador, ¿no? El separador de vueltas. Y van a ir continuando haciendo las disminuciones que nos hacen falta. O sea, nos faltaría, en total son 6. Ahorita hicimos una, nos faltarían hacer 5 más hasta llegar al final. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 6 disminuciones y me quedaron 6 puntos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a cortar la hebra dejando como unos 10 centímetros, podríamos decirlo así. Y vamos a jalar y ahora sí vamos a ensartar con la aguja. Listo, una vez ensartada la aguja, miren, como tenemos 6 puntitos, vamos a cerrar como siempre cerramos, haciendo un anillo invertido. Eso quiere decir que vamos a ir tomando cada hebrita, miren así, de esta manera. Tomo una, como 2, miren, son estas hebritas que se ven aquí del puntito, 3, 4, 5
y 6. Y finalmente vamos a jalar, ir jalando así despacio hasta que se cierre. Miren, aquí ya se cerró totalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos un poquito de estambre, pasamos alrededor de la aguja el estambre para que se forme un nudito. Jalamos, miren, ahí ya está el nudito. Y luego ingresamos por ahí mismo y salimos por cualquier otra parte del tejido. Miren, jalamos y ya se cerró completamente. Ahora sí vamos a cortar la hebra. Y de esta vamos a hacer otra en negro. Si ustedes van a hacer el otro personaje, este de aquí también, de una vez vamos a hacerlo en negro. Totalmente el mismo patrón, ¿no? El mismo patrón, vamos a hacer la bolita en negro. Miren, aquí ya hice la otra cabecita negra y vamos a continuar haciendo las piezas. Listo, ahora vamos a hacer esta otra piecita que es la orejita. Bueno, vamos a replicar esta pieza. La vamos a dejar a un lado. Realmente es muy sencilla de hacerla. Y vamos a iniciar con un anillo mágico. Así de esta manera vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces vamos a realizar así 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5 y 6. Y le vamos a cerrar este anillo mágico así de esta manera. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es un punto bajo. Vamos a hacer nuestro primer punto bajo, un punto bajo. Si ustedes desean pueden poner el marcador. Yo en piezas pequeñas no pongo el separador de vueltas, pero si ustedes desean lo pueden poner. Voy a hacer un punto bajo y un aumento. Y esto lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. O sea, voy a hacer un punto bajo y un aumento. Y repito por última vez un punto bajo y un aumento en el último puntito. Un aumento. Siempre el tejido suele tender a ponerse así, miren, como al revés el tejido. Entonces ustedes lo viran el tejido así de esta manera. O si no, pueden hacerlo con un lapicero, ponerle aquí y bajarle esa parte. Miren, aquí ya tendríamos 9 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a tejer una vuelta esos 9 puntos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 9 puntos, una fila de altura. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a tejer 1, 2, 3 puntos. Voy a hacer un aumento de puntos bajos. Hice 3 puntos y un aumento. Continúo acá, ahora voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. Y voy a hacer un aumento de puntos bajos. Y aquí ya tendríamos 11 puntos. Ahora voy a tejer estos 11 puntos. Voy a hacer una vuelta de altura. Listo, miren, ya tejí mi vuelta de altura. Ahora lo siguiente que voy a hacer es un punto, 2 puntos, 3 puntos y una disminución. Miren, hacemos una disminución invisible. Listo. Ahora voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y voy a hacer una disminución. Miren así. Y ahora vuelvo a tener los 9 puntos. Miren. Ahora vamos a hacer la última vuelta y vamos a repetir un punto bajo y una disminución. Lo vamos a repetir 3 veces. Ya hice la primera vez. Ahora voy de nuevo un punto bajo, una disminución y finalmente un punto bajo y una disminución. Miren, así de esta manera.
Y ahí ya terminaríamos con la orejita. Miren, vamos a dejar hebra larguita porque esto lo vamos a coser en la cabecita. Entonces vamos a dejar hebra larguita como unos 20 centímetros más o menos. Y listo, miren, aquí ya tengo las dos orejitas exactamente iguales. Ahora, van a ser para el personaje, el otro personaje. Miren, ahorita lo que hicimos fue la cabecita y las orejitas, ¿no es cierto? Ya. Ahora para el otro personaje, el mismo patrón, como yo les dije, es la cabecita y las orejitas. Ya, entonces vamos a tejer también dos más, miren, en negro, ¿no? Estas son para el otro personaje. Vamos a ir tejiendo en conjunto. Estos patrones de la cabeza y las orejitas son el único patrón que comparten las figuras. Ahora sí, los demás detalles ya son distintos. Ahora vamos a hacer estos dos cuernitos de aquí para este personaje que sería en blanco. Entonces vamos a iniciar haciendo los cuernitos solamente del personaje blanco, ¿no? Y vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Esta es una pieza muy chiquita, así que la debemos hacer con muchísima paciencia, ¿no? Muchísima paciencia, la verdad. Y para no saltarnos ningún punto ni nada de eso, ¿ya? Entonces, de igual forma es una pieza muy rapidita de hacer. Ya hice el anillo mágico de 4 puntos bajos. Ahora voy a hacer un punto bajo y un aumento 2 veces. Entonces, miren, aquí me voy a ir al primer punto de aquí. Aquí no pongo marcadores, sino que soy muy sigilosa al no saltarme los puntos. Voy a hacer, primerito voy a hacer un aumento. Aquí, miren. Un aumento. Luego voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer un aumento. Y por último, un punto bajo. Miren. Son chiquititas las piezas, pero sí podemos hacerlo. Ahora tengo 6 puntos. Podemos ayudarnos, como les dije, de unas pinzas, de cualquier cosa como para virarlo al tejido y ponerlo al derecho, ¿no? Miren, aquí ya se viró. Entonces ahora vamos a continuar. Miren, aquí tenemos 6 puntos. Esta colita de aquí no la cortamos porque nos va a servir como relleno del cuernito, ¿no? Y ahora vamos a hacer la última vuelta. Aquí ya tenemos 6 puntitos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a repetir 3 veces, ¿no? Voy a hacer un punto bajo. Miren. Un aumento en el siguiente punto. Vamos a hacer despacito para que no se nos zafe ni nos saltemos ningún punto. Ahora voy a repetir una vez más. Un punto bajo. Miren, así. Ahora un aumento. Recuerden que estamos haciendo puntos bajos. Vamos a hacer el aumento. Y ahora me falta una vez más repetir. Un punto bajo. Miren, así. De esta manera. Uy. Un punto bajo. Y por último, un aumento. Un aumento. Y aquí ya terminamos. Vamos a cortar la hebra. Vamos a dejar unos 10 centímetros para luego coser. Zafamos así. Y como les dije, esta colita la jalamos bien. Y luego la vamos a meter dentro del tejido para que nos sirva como relleno de nuestro cuernito. Nada más. Así de esta manera. Miren. Y así nos quedan los cuernitos. De estos vamos a hacer 2 cuernitos, ¿no? Listo. Esas piezas las vamos a dejar a un lado. Miren, de esta pieza de aquí ya prácticamente ya hicimos todas las piezas, porque hicimos las orejas, los cuernitos y la cabeza. Al último vamos a hacer el bordado de los ojos de los 2 personajes. Entonces esta pieza la vamos a dejar a un lado y vamos a continuar haciendo las piezas del personaje de color negro, ¿no? Entonces vamos aquí, ya como ya hicimos la cabeza y ya hicimos también las orejas, ahora vamos a hacer este detalle de aquí, de estos 2 cuernitos de aquí. Y vamos a hacer estas 2 cositas de aquí también como escamitas. Vamos a hacer también así.
Entonces vamos a hacer estas piezas de aquí que realmente son súper facilitas. Ya les voy a indicar. Entonces vamos a hacer con el estambre negro. Como son muy realmente sencillas de hacer, les voy a hacer con el estambre negro mismo. Vamos a hacer 4 cadenitas. Aquí, miren así, de esta manera. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Ahora vamos a hacer 3 puntos deslizados. O sea, un punto en cada punto voy a hacer. 1, miren, 2 y 3. Y eso sería todo en esta pieza. Vamos a cortar la pieza y vamos a dejar unos 10 centímetros porque esta pieza la vamos a coser dentro del tejido. Miren. Y de esta pieza vamos a hacer dos igualitas. Y miren, aquí ya tengo las 2. Ahora vamos a hacer las otras 2 piezas. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. Así de esta manera. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y vamos a hacer en las cadenitas, primero vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Y en los últimos 2 puntos vamos a hacer 2 puntos deslizados. Hago 1 y 2 puntos deslizados. Y de igual forma cortamos, dejamos como unos 10 centímetros y jalamos la hebra. Miren. De igual forma de esta pieza vamos a hacer 2. Y listo, miren, ya hice las 2 piezas. Los vamos a dejar a un lado y vamos a hacer la última pieza. Ahora vamos a hacer 4 cadenas, ¿no? Vamos a levantar 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer primerito un punto deslizado, un punto bajo en el siguiente punto. Y en la última cadenita vamos a hacer un medio punto alto, así de esta manera, miren. Y eso sería todo. Vamos a cortar la hebra y vamos a dejar unos 10 centímetros de igual forma. Y miren, quiero que vean aquí cómo se forma como un triangulito, miren. Ahí se ve mejor, creo. Estos van a ser los cuernitos realmente, ¿no? Entonces de esta igual forma voy a hacer 2 piezas, ¿no? Las voy a dejar a un lado. Y miren, del personaje de color negro de chimuelo debemos tener la cabeza, las 2 orejitas, los 2 triangulitos que hicimos últimos, 2 de estas piezas chiquitas y 2 de las medianas. Y esas serían las piezas de chimuelo y con él ya solo nos faltaría bordar. Y del otro personaje debemos tener la cabeza, las 2 orejitas y los 2 cuernitos. Y ya solo nos faltaría bordar aquí.